Hola, y hoy vamos a hacer un vídeo hablando sobre física. Vamos a empezar a estudiar la física desde lo que viene a ser demasiado grueso, mecánica newtoniana hasta la física moderna, que son cosas como el electromagnetismo, cuántica, etc. Entonces, vamos a empezar por mecánica newtoniana. Mecánica newtoniana. Básicamente se divide en dos partes. A lo mejor voy a cambiar de color, que me acuerdo que este no se veía muy bien. Voy a cambiarlo al azul. Vale. Entonces la mecánica newtoniana consiste en dos partes principales. Tenemos la cinemática y la dinámica. Entonces el objetivo de la mecánica newtoniana es predecir el futuro dado el presente. Entonces, sabiendo lo que sabemos ahora mismo, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Ese es el objetivo, básicamente, no solo de la mecánica newtoniana, pero de la física en general. Entonces, la cinemática dentro de la mecánica newtoniana representa el presente. Es definir el presente de tal manera que se entienda todo lo que sea necesario para predecir lo que sea que queramos predecir. Entonces, si queremos saber qué le va a pasar al boli que tengo en la mano cuando lo lance, tenemos que saber su posición inicial, la gravedad del planeta en el que está, la velocidad inicial con que la lanzo, etc. Y con esos datos sería suficiente para saber qué le va a pasar, su trayectoria, cómo se va a mover, etc. Si quisiéramos saber cómo va a girar en el aire el boli, el movimiento local del boli, los giros que va a hacer en el aire, tendríamos que saber la densidad del aire. Sería un problema mucho más complejo que simplemente la trayectoria como si fuera una partícula. Y la física no estudia todo, solo consideramos problemas muy concretos, con preguntas muy cerradas. Entonces, por eso tenemos gran precisión al resolverlos. Por ejemplo, está el típico problema de un objeto en la parte de arriba de un edificio. Tenemos un objeto, este objeto se cae para abajo sin velocidad inicial, sin velocidad inicial, y cae para abajo. Entonces, este objeto podría ser una persona. Entonces, nosotros como físicos nos preguntamos, no nos preguntamos por qué esta persona lo quiere terminar todo hoy. ¿Por qué no quiere seguir con su vida? No consideramos eso. Todo lo que queremos saber es cuándo va a tocar el suelo y con qué velocidad lo va a hacer. Entonces consideramos unas preguntas muy cerradas, muy concretas, y eso nos permite resolverlas con una precisión muy alta. Vale. Entonces esto es básicamente la introducción a la mecánica newtoniana. Lo que quiero hacer en esta serie de vídeos, que va a ser bastante larga, con vídeos bastante largos, es demostrar todo. Desde el concepto más básico, quiero hacer una línea de demostraciones hasta lo más complicado. Y siempre que todo tenga la demostración, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el concepto más básico posible. Eso es un punto matemático. Un punto matemático en un eje. ¿Vale? No hay cosa más simple que esto. Es imposible hacer cualquier cosa que sea
más simple, ¿vale? Un punto matemático es el objeto más simple que hay. Si lo giras no lo sabes porque es un punto, no tiene dimensiones, es lo más simple. Y no hay nada menor a un eje, esto es una dimensión. No estamos ni siquiera en dos dimensiones, no hay menos que una dimensión. Entonces, estamos en lo más simple posible. Entonces, aquí tenemos un punto, ¿vale? Entonces vamos queremos por ahora recurrir a esta parte de la mecánica newtoniana, la cinemática, ¿vale? Queremos saber el presente. Entonces, ¿cómo definimos el presente? ¿Cómo definimos el presente para este objeto en concreto, ¿vale? ¿Qué representa el presente para esto? Pues en primer lugar, yo diría que del lugar, la localización, la posición, yo creo que posición es mejor. Posición. Queremos saber su posición, ¿vale? Pues ¿cómo averiguamos su posición? Pues simplemente creamos un sistema de referencia, ¿vale? Decimos, este punto de aquí, este es el 0. Y a partir de aquí creamos un intervalo que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que llegamos a nuestro punto, ¿vale? Y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces nuestro punto estaría en el punto 9, en el punto x igual a 9. ¿Por qué? Porque llamamos al eje, a este eje lo vamos a llamar x. ¿Por qué? Porque sí, lo podríamos llamar el eje m, lo podríamos llamar el eje w y lo podríamos llamar el eje círculo, ¿vale? Lo podemos llamar lo que queramos. Yo lo voy a llamar x porque es la convención, es lo que se usa. Entonces, y necesitamos una unidad, obviamente. Vamos a usar metros. Para distancia metros, para tiempo segundos, y cuando introduzcamos más unidades, más cosas, diré las unidades en el momento. Entonces, nuestro punto está en el lugar, en la posición x igual a 9 metros, ¿vale? Bien, ¿y esto describe el presente a su completo? Pues no lo sabemos. A lo mejor se mueve. ¿Cómo sabemos si se mueve? Pues eso es lo segundo que queremos averiguar. El cambio de la posición. Este es nuestro segundo objetivo. Vale. ¿Cómo averiguamos cómo cambia la posición de este objeto? ¿Cómo podemos intentar hacer eso? Pues se usan gráficos, funciones para hacerlo. Entonces vamos a decir que tenemos un gráfico en el que esto es el tiempo y esto es la posición en el eje X, ¿vale? Habría una función que representa el movimiento de nuestra partícula, de nuestro punto, a lo largo del tiempo, ¿vale? Vamos a decir que esta es la función. Esta función sería la función x de t, ¿vale? Y esta función representa el movimiento, la posición de nuestro objeto a lo largo del tiempo. Como este punto es t igual a 0, sería 9. Sería x igual a 9, porque sabemos que empezamos en x igual a 9, ¿vale? Y a partir de aquí vemos que mientras el tiempo avanza, nuestro objeto sube un poco. Bueno, lo voy a hacer con esto. Sube un poco, ¿vale? Luego se queda ahí un ratito moviéndose un poco y sube un poco más. Y luego empieza a bajar y a bajar y a bajar. Y ya no sabemos nada más de él. Hasta ahí es donde le conocemos. A partir de ahí ya no sabemos qué le pasa. Pero esto es bastante información. Entonces, lo que queremos averiguar a partir de ahora son valores más concretos. Porque esta función no la sabemos definir. Pero para poder definir una función, primero tenemos que tener alguna condición que tiene que seguir. Porque queremos definir esto en un rango muy amplio. Queremos que funcione para muchas cosas. Entonces vamos a trabajar con partículas cuya aceleración es constante. ¿Por qué? ¿Por qué partículas cuya aceleración es constante? Porque ahora mismo estamos en un planeta, ¿vale?
El planeta se llama la Tierra, para aquellos de vosotros que no lo sepáis. Y tiene una gravedad. Y esta gravedad es constante. Y esta gravedad es aceleración. Nos acelera hacia el centro de la Tierra. Y es en concreto menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pero, y esto es una constante, nunca cambia. No cambia un poco si subes y bajas de altura, eso ya lo veremos. Pero en general se queda en este valor. Lo que cambia son los números que vienen después que casi no afectan. Este valor casi nunca cambia. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde la gravedad es constante. Por eso trabajamos para empezar con una aceleración constante. Vale, bien. Entonces, sabemos por ahora que la aceleración es constante. Entonces, aceleración es constante, ¿vale? Vamos a llamar el valor de la aceleración A. Vale. Entonces, lo que queremos... bueno, a ver, antes de nada, ¿qué es la aceleración? Voy a coger y voy a copiar todo esto. Bueno, mejor lo hago directamente aquí arriba. ¿Qué es la aceleración? Y la velocidad, ¿qué es todo eso? Pues vamos a ver. Primero vamos a definir la velocidad, ¿vale? La velocidad sería elegir un punto X. Vamos a decir este de aquí. Bueno, mejor dicho, sería elegir un valor de t. Vamos a decir este sería t1, ¿vale? Y cogemos el valor de x en ese punto. Bien, ese valor sería este de aquí. Bien, este sería x de t1. Y le resta, bueno, en realidad lo he escrito al revés. Bueno, no importa, lo muevo. Entonces tendríamos un valor, ¿vale? Y ahora elegimos otro valor de t. Vamos a decir que es este de aquí, que se llama t2. Y su valor correspondiente de x, que sería este de aquí, más o menos. Este sería x de t2, ¿vale? Y la velocidad sería... Uy, ¿qué pasó aquí? Ni idea. Sería... la velocidad sería, a ver, x de t2 menos x de t1 todo sobre el t2 menos t1, ¿vale? Esta sería la velocidad media entre estos dos puntos. Sería esta línea de aquí, ¿vale? Esto es lo que significa por ahora la velocidad. Pero existe otro concepto para la velocidad, ¿vale? La velocidad instantánea. Porque por ahora todo lo que nos dice esto es que entre este valor y este valor, esta ha sido la velocidad del objeto. Pero digamos que en vez de coger este valor, cogiéramos este de aquí, ¿vale? Elegimos este valor como t2. Nos diría que no se ha movido, que la velocidad sería 0, ¿vale? Y efectivamente entre este punto y este de aquí, ¿vale? Voy a usar mejor esto que no dibuja. Entre este de aquí y este de aquí, efectivamente no se ha movido, está en el mismo valor de x. Entonces tendría sentido decir que su velocidad es 0. Pero como podemos ver, no lo es. Ha cambiado y se ha ido por ahí y luego vuelto, ¿vale? Pero es que esta velocidad no nos da esa información. Por eso existe la velocidad instantánea. Entonces, ¿qué es la velocidad instantánea? Pues la velocidad instantánea, básicamente, es coger, en vez de esos dos valores, lo que cogemos son estos otros, ¿vale? Cogemos t y cogemos t más delta t. Delta significa cambio en. Esto significa cambio en, ¿vale? Cogemos t y delta t y por lo tanto sus puntos correspondientes, vamos a decir que esta es la función, ¿vale? Sus puntos correspondientes
x y x más delta x, ¿vale? Estos son los puntos que tenemos. Y ahora calculamos la velocidad media. Entonces, la velocidad sería igual, en este caso, a x más delta x menos x sobre t más delta t menos t. Y esto sería delta x sobre delta t. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular, en vez de la velocidad media entre estos dos puntos, la velocidad en este punto en concreto, en t? Pues lo que hacemos es traer t más delta t lo más cerca posible a t. Hacemos que esto se venga hacia acá, ¿vale? Se venga hacia acá. ¿Y cómo hacemos eso? Pues como vemos, la única diferencia entre esta expresión y esta expresión es esto, delta t. O sea que si hacemos que delta t desaparezca, esta expresión sería igual a esto. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos el límite, entonces la velocidad instantánea sería el límite cuando delta t tiende a 0 de delta x sobre delta t. ¿Vale? Esta es la velocidad instantánea, así es como se define. Y esto, la prueba más concreta la tengo en derivadas, pero esto sabemos que es una derivada. Esto es casi literalmente la definición de una derivada. Entonces, esto sería dx sobre dt. ¿Y qué significan estas d's de aquí? Pues estas d's son básicamente lo que quieren decir es cambio infinitesimalmente pequeño. Eso es lo que dicen esas d's. Un cambio infinitesimalmente pequeño en x y en t. ¿Vale? Y hacemos el cociente y esa sería la velocidad instantánea, la velocidad en un punto. Bien. Ahora sabemos lo que es la velocidad instantánea y hemos llegado a la conclusión de que la velocidad instantánea se escribe así. Es la derivada de la posición. ¿Sí o no? Pues ahora sabemos, definimos la aceleración como la derivada de la velocidad, que sería la segunda derivada de la posición. ¿Vale? Esta es la aceleración. Entonces, ahora ya hemos definido el concepto de aceleración, ya sabemos lo que es, así que ya podemos empezar a trabajar. Vale. Sabemos que la aceleración es igual a a, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos averiguar a qué es igual la posición? ¿Cómo podemos averiguar la función de la posición a partir del conocimiento de que la aceleración es a? Pues sabemos que a es la segunda derivada de x. Así que podemos hacer dos integrales y averiguar x. Entonces hacemos la integral de a con respecto a t, porque sabemos que x depende de t. Y esto sería a t más c1, ¿vale? Vamos a llamarlo c1, ya veremos por qué. Esta sería la primera derivada, que sería, por cierto, igual a la velocidad, ¿vale? Y ahora haríamos la integral de la velocidad, que es la integral de at más c1 dt, y esto sería igual a at cuadrado sobre 2 más c1t más c2, ¿vale? Por eso hemos usado c1, porque nos salían dos t's. Esta sería la posición, ¿vale? Esto es x de t, la función, ¿vale? Entonces, bien, sabemos que esta a es la aceleración, ¿vale? Esto lo sabemos, pero ¿qué son estas dos cosas? ¿Qué son? Pues vamos a probar para averiguar qué son,
vamos a hacer alguna prueba. Vamos a coger cuando el tiempo es igual a 0 en la posición, ¿vale? Vamos a hacer que el tiempo es igual a 0. Entonces, x de 0 sería igual a por 0, porque esto se convertiría en 0. Esta t de aquí se convertiría en 0. Así que eso sería 0. Esta t sería 0. También sería igual a c2. ¿Vale? Entonces, sabemos que en t igual a 0, x tiene un valor, que es c2. Y este valor que es, cuando tenemos un valor de x en tiempo igual a 0, es x inicial, el valor inicial de x, ¿vale? Y también lo podemos hacer lo mismo para la velocidad. La velocidad en 0 sería c1. Y esto sería la velocidad inicial. Entonces, ahora sabemos que en esta fórmula sería que x de t es igual a x0 más v0t más un medio de at cuadrado. Perfecto. Entonces, esta sería la ecuación que todos conocemos, todos hemos dado. Pues aquí está la prueba desde el concepto básico de un eje. Bien, ya hemos avanzado bastante, esto ya es bastante progreso, pero vamos a intentar sacar otra fórmula más. Voy a añadir otra página. Y esta función depende del... voy a cambiar este color a otro que se vea blanco. Esta función depende del tiempo. Y eso a veces no lo queremos. Entonces vamos a hacer que no dependa del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a coger la velocidad, ¿vale? Sabemos que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, ¿no? Lo tenemos aquí escrito. Sabemos que c1 es igual a la velocidad inicial, así que esta es la fórmula para la velocidad. Y de aquí podemos sacar que t es igual a la velocidad menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Entonces, si sabemos la velocidad de un objeto y su velocidad inicial, podemos averiguar el tiempo en el que está, ¿vale? Entonces, ahora cogemos esta fórmula y sustituimos dentro esta t. Vamos a hacerlo. Sería x0 más... y obviamente todo este proceso que hemos hecho usando x se puede hacer exactamente lo mismo con y. Porque ya os acordáis que al principio esta x que he nombrado aquí he dicho que porque me apetece he elegido que sea x, ¿vale? Entonces podrías hacerlo para y también. Todo este proceso. Entonces, x0 más v0 por v menos v0 sobre a más un medio de a por v menos v0 sobre a al cuadrado, ¿vale? Esto sería x0 más v0 menos v0 al cuadrado sobre a más un medio de a por v menos v0 al cuadrado, vamos a ponerlo así, partido de a cuadrado, este cuadrado se va con esta a, x0 más v0 menos v0 al cuadrado sobre a, vamos a hacer 2a, un 2 aquí y un 2 aquí, ya veréis por qué. Bueno, lo vais a ver ahora mismo. Aquí arriba resolvemos la indentable, v cuadrado menos 2v0 más v cuadrado, v0 cuadrado, perdón, y aquí abajo tendríamos 2a, ¿vale? Entonces, acabamos de hacerlo, sería, esto se nos va con esto, uno de estos se nos va con esto, y nos queda v cuadrado menos v0 cuadrado sobre 2a. ¿Y a qué era igual todo esto?
x, desde aquí al principio. Esto es todo igual a x, ¿vale? Y ahora ya podemos acabar el proceso y resolverlo. X menos x0 igual a v cuadrado menos v0 cuadrado sobre 2a. Y ya estaría. Ahora pasamos esto al otro lado. 2a por cambio en x. Esto se puede escribir así. Por si acaso lo pongo aquí. Cambio en x igual a x menos x0 igual a v cuadrado menos v0. Y ya tenemos la fórmula famosa. v0 cuadrado más 2a cambio en x. Aquí la tenemos. Genial. Pues acabamos de demostrar desde el concepto básico de una recta con un punto que se mueve. Acabamos de demostrar las dos fórmulas más famosas de la física hasta primero de bachiller, al menos. Entonces, es así de fácil. Y con estas fórmulas se pueden hacer, obviamente, el típico problema de no sé, un edificio, hay un objeto que esto mide 15, la velocidad inicial 15 metros, la velocidad igual son 10 metros por segundo, y el objeto lo lanzamos para arriba, ¿no? con esa velocidad. Y podríamos pedir la altura máxima, cuando toca con el suelo, etcétera. Podríamos hacer todo esto solamente usando estas dos fórmulas. Y ya estaría. Y no se complica mucho más que eso. En el siguiente vídeo ya empezaremos con movimiento en 2 dimensiones. Porque si os acordáis, esto ha sido todo el rato en una dimensión. Así que empezaremos con 2 dimensiones. Y hasta llegar a 3 dimensiones queda mucho. Así que nos quedaremos en 2 dimensiones un buen tiempo. Pero eso ha sido todo.